Aquí Darky Teorías con el tercer capítulo. No soy dueño de Naruto ni de High School de XD ni de los personajes utilizados en este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores. Este fic no me pertenece sino a Rey de Picas, así que visítenlo en su página de fanfiction. Así que vamos con el cap. ¿Desde hace cuánto tiempo él está allí? La pregunta de alguien quedó en el aire, no era para nadie en particular. No es como si fuera el mejor momento en Konoha, después de todo habían perdido a su máximo representante. Según lo que se dio a conocer, fue muerto por enfermedad. El transcurso desde su desaparición y las de sus clones fueron hace aproximadamente 2 semanas, donde se dio a conocer al público que el Hokage cayó enfermo. De hecho, casi nada fue confirmado. El único que daba informaciones del líder rubio era su hijo. Después de eso nadie sabía nada de lo que ocurría. Todos vivían en la ignorancia, nadie sabía la verdad, puesto que según todos no era necesario. Confiaron plenamente en las palabras del hijo del Hokage. Era obvio que el tiempo en que desapareció era el tiempo en que fue envenenado y sellado en lo más profundo de las celdas, donde ni siquiera los guardias iban a hacer guardia. Poco después de que se confirmó su deceso al público, eso mientras seguía encerrado y días después llevado al sello recreado para poner fin a su estadía en este mundo. Poco después de aquello había llegado Sasuke por una única razón, confirmarlo, él podía revivirlo, lo sabía muy bien. No le importaba el precio que debía pagar. Pero, lo sentimos, no tuvimos opción, su cuerpo tuvo que ser destruido para evitar que lo usaran, era la respuesta que recibía al llegar a los altos mandos. Era obvio que había algo detrás, mas sin embargo eso a él casi no le concernía. El tiempo del velorio fue casi instantáneo. No hubo mucho tiempo a pesar de ser la figura querida que era. Pero había una cosa que le era absurda de comprender. ¿El rubio siquiera se podía enfermar a ese punto? Realmente no se tragaba ese cuento, pero en vista que no podía hacer más nada, ya era tarde. Si pudiera sentir su firma de chakra sería más fácil, pero era como si hubiera desaparecido, o muerto, ahora mismo se encontraba en lo que sería enfrente del panteón hecho para Naruto. Él sabía que no había nada allí, pero de igual forma se quedó en aquel lugar. Al menos debía admitir que era hermoso el lugar que prepararon para el rubio. Llevó su única mano a su cara mientras que respiraba pesadamente para calmarse. ¿Hace cuánto no sentía dolor? Maldito Dobe, susurró mientras observaba el lugar. Él había luchado tanto por él para su salvación, ni siquiera él, su mejor amigo, estuvo en sus momentos finales. Se sentía cansado por ello, no quería estar más en aquella aldea, su familia. Ya estaba bien sin él. Sabía que quería llorar, pero lo único que obtuvo fue un nudo en la garganta. De todas las personas posiblemente nadie creería que él sería uno de los más afectados. Oye, ¿qué se supone que haga ahora? No moriste en ninguna de las tantas batallas para que termines así, comentó viendo el altar. Él no creía que esta fuera la razón, mas sin embargo no tenía ganas de investigar nada, no tenía ganas de nada de hecho. ¿Ahora quién sería su rival? ¿Cuántas horas ya habían transcurrido? Ninguno de los dos lo sabía, puesto que no sentían el paso del tiempo en su regla total. Podría parecer segundos o minutos, pero de igual forma parecía una eternidad de tranquilidad. Ambos se habían dormido, el chico con una mirada un poco más calmada pero con los ojos hinchados, se notaba que estaba desesperado incluso en el reino de los sueños. Mientras eso, la peli plata era otra historia. Podría simpatizar con el rubio, pero no podía aceptar lo que le ocurría. La tranquilidad realmente no aparecía en ningún lado en su rostro. Ella estaba aterrada, perdiendo lo que la identificaba y algo más. Era absurdo el cómo podría llegar a aquella situación. Se suponía que eran irrompibles, o mejor dicho inseparables, aquellos cuernos en forma de orejas de conejo. La única manera en la que podrían ser removidos era por alguien superior en gran medida, pero incluso dentro de su clan pocos tenían siquiera la capacidad de mover uno de esos cuernos. Mas sin embargo era obvio que no poseer el chakra habría sido lo que ocasionó el desprendimiento de estos con tanta facilidad. En su mejor momento quizá pudieran pelear de igual a igual, lo que ocasionaría que no habría forma en la que estos pudieran ser removidos, siendo que la distancia de poder no era tan grande como se planteaba. Al carecer y dejar su poder en la nada permitió el simple desprendimiento de estos. Ella estaba aterrada, si bien había correspondido al abrazo que le había dado el rubio antes de romperse, fue en parte compasión y en parte horror de lo que pudiera pasar si no reaccionaba. Ella realmente no tenía nada ahora.
Quizá pudiera volver a usar el chakras y usaba algo como catalizador, mas sin embargo no existía algo que contuviera suficiente fuerza para ayudarla a recuperar su control al menos temporalmente. Cabe resaltar el hecho de que realmente eran una parte sensible, su producción de chakra también se vería arruinada. Al abrir sus ojos observó la nada a la cual se acostumbró, pero esta vez estaba allí un cuerpo más que proporcionaba más visión que la del simple negro. Lo que provocaba eso era el cuerpo del rubio. Ambos estaban tirados en el suelo, ella se encontraba de la misma forma que Naruto. Arrodillada mientras que su cabeza descansaba en la parte derecha del hueco que se formaba con su hombro. Realmente el rubio había aumentado mucho en tamaño para que ella pareciera tan pequeña cerca. Dejando de lado eso, llevó una de las manos que usaba antes para abrazarlo a su rostro. Ella quería secarse sus lágrimas, no le gustaba el hecho de comportarse tan débil ante alguien. Una vez se limpió el rostro con la manga de su kimono, propuso a levantarse y ponerse de pie. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué? ¿Tan malas eran las repercusiones de perder sus cuernos? Si aún seguía en una pesadilla, más vale que se despertara. Ponerse de pie, levantarse, ¿por qué no podía hacerlo? Empujó de golpe al rubio haciendo que éste despertara mientras observaba a su alrededor. Tenía a Kaguya encima de él. Naruto intentó preguntar antes de ser interrumpido por un golpe a su cara. Vino otro y otro y más. La andana de golpes parecía que no tenía fin. El rubio no sintió dolor mientras que observaba lentamente cómo cada golpe iba a su cara. Aún estaba procesando lo que sucedió. No comprendía el porqué. Su cara fue manchada con sangre de golpe. Abrió sus ojos por completo mientras observaba la escena de enfrente. Kaguya seguía dando los golpes tanto como podía, sus nudillos se dañaron al punto que sangraba. Su boca mostraba una mueca de enojo total mientras que su pelo tapaba sus ojos. No podía ver qué era lo que realmente estaba haciendo. No pensó mucho más en lo que debía hacer. Para las manos de la mujer atrapándolas antes de que volvieran a golpearlo. Aprovechando eso, invirtió la posición poniéndose encima de ella con una mirada de falta de entendimiento de la situación. «Bastardo», gritó mientras hacía lo posible para poder recuperar la postura. Ella estaba forcejeando como podía, no es como que tuviera la posibilidad de hacer algo. Mas el temor y horror de antes fue suplantado por odio. Las lágrimas no dejaban de salir de su rostro nuevamente, no quería estar más en esa situación. Debía ser una maldita broma el que no pudiera mover sus piernas. Esta situación debería ser exagerada de por sí, no debería haber sido sellada hasta tal punto en primer lugar, y no debería haber perdido su insignia que la hacía destacar como superior y más aún. No tenía ni el menos sentido de que perdiera la capacidad de mover sus piernas. Al notar que no cesaba los golpes y que solo conseguía que se lastime más. El rubio decidió noquearla con un golpe simple, evitando causar más daño. Los ojos de la peli blanca se abrieron de la impresión para, en vez de ver al rubio, empezar a ver todo de color negro nuevamente. No podría ser esto posible, fue lo último que pasó por su mente antes de perder la conciencia y volver a descansar. Naruto seguía sin entender qué sucedió. Primero estaban descansando abrazados, de forma tranquila por así decir, para luego que la mujer se levantara con toda ira que no mostró con anterioridad. Si bien le pareció que hace unas horas antes de descansar ella estaba algo sumisa para su carácter. Al despertar era como si no le importara nada, solo el querer hacerle daño. Se levantó del lugar de donde estaba, aún se encontraba encima de la peli blanca, su kimono color blanco con detalles ahora se encontraba que varias manchas color rojo, sus manos estaban sangrando en la sección de los nudillos y su expresión solo reflejaba dolor. Sea lo que sea, el causó el que quisiera atacarlo. Pensó en la situación actual de cómo él había quitado algo precioso para ella. Bueno, estaba en su momento en quería matar algo, no importa el qué. Penosamente ella había queriendo engañarlo, sentía esa sensación cuando alguien intentaba eso, por lo cual al no haber nada más su ira fue a parar totalmente en la mujer, la cual ni siquiera lo hirió de forma directa, no le insultó, quizá era un precio por la cantidad de vidas que quitó durante la guerra, pero de igual forma. ¿Por qué tanta culpa de causar dolor a ella? Él sabía que se seguía refugiando en lo de la guerra para evitar la culpa absoluta de lo que estaba haciendo, porque realmente no quería aceptar que hizo todo eso por impulsos estúpidos y rabia que no era dirigida hacia esa persona, a pesar de las diferencias de ambos. Estudió su rostro. Tan hermoso como la otra vez, una pena que fuera manchado por esa expresión que solo denotaba un mal sueño. Claro está que el seguro era el causante.
Decidió esperar a que se despierte, no es como si el golpe que le dio fuera grave para su ser, más preocupaciones que carroñaban su mente a la hora de pensar de sus acciones, todo lo que sucedía, él entendió que era un error. Cerró sus ojos con la intención de tranquilizarse, Kurama aún no respondía por lo dudaba más en sus acciones. Notando aún la cercanía de Kaguya reflexionó lo duro que fue las veces que estuvieron conscientes ambos a la vez. Cada vez que hablaban él terminaba golpeándola, se sentía mal, ella ahora ni siquiera era una amenaza para un humano normal, pero de igual forma la trataba como si de un saco de boxeo se tratase. Aunque en la última ella había comenzado, aún no dejó claro el porqué de la actuación, solo la suposición de que fue sobre su control de chakra una vez que saliera de este lugar. Quizá debió aceptar la propuesta en su momento, realmente era buena, siendo él transportado de vuelta a su mundo, sin las preocupaciones extras de ser quien era. Curioso, pase de ser nadie, la basura de la sociedad, aquel al que siempre rechazaban, a ser el ser que literalmente forjó una nueva era, bueno si bien gracias a él aún estaban las academias ninja, sabía que éstas iban a ir en disminución. Cuando él entró como Hokage había eliminado a pedido de la mayoría del pueblo las pruebas que se realizaban para subir de rango como ninja, odiaba eso, esas pruebas forjaban a los estudiantes para que logren alcanzar lo que siempre fue el sueño de muchos. La perfección en alguna área. Dejando de lado esos pensamientos decidió volver a enfocarse en lo que tenía enfrente, la mujer no mostraba signo de que despertaría. Lo mejor era estar preparado para cuando ella despierte. No realizó movimientos, simplemente aparecieron 5 clones los cuales se pusieron a su alrededor. Él decidió cargar a la peli blanca, realmente le hubiera gustado tener algún sello para poder dar un lugar más cómodo, la culpa seguía comiendo parte de su mente. Pero aún así, sabía que volvería a actuar de forma agresiva e irracional si seguía en este lugar o en este estado tan deplorable. No podía dejar de pensar en el dolor que sufrió Kaguya, si era como el suyo, realmente no debía juzgarla en ese entonces ni tampoco ahora. Recordó que en las últimas horas o quizá ya fueron días, la manera sumisa y asustada de actuar de la Kaguya dentro del sello. Los años aquí debieron golpearla fuerte, sobregolpear miró las manos de la mujer, estaban con heridas, a pesar de saber que no lograría nada siguió golpeando a Naruto por lo cual no podía decir que era un asunto negociable. Aprovechó que el kimono que portaba era en exceso grande para el cuerpo de la mujer. Rasgó la parte de abajo como para hacer unas vendas provisorias a sus manos, de paso limpiar su rostro de las lágrimas que se escurrieron. Ella era como él, seguramente su estado fue peor que el suyo, ella fue una madre, la que se encargó de dar a luz a sus hijos por lo cual, el impacto emocional debió ser más fuerte que el suyo, pero de igual forma, él la maltrató, recostando con cuidado a la mujer en lo que se podría llamar suelo, se quitó su abrigo y lo envolvió de forma que quedara como una almohada improvisada, no podía desviar sus pensamientos de la culpa, incluso estaba opacando a los de la traición, observó a los 5 clones que hizo, pensaba usarlos para que cuando ella despierte sujetarla y evitar que se lastime. Disolvió los clones casi al instante de pensar en eso, él encontraría otra forma. Al notar cómo la expresión del rostro de la mujer se tranquilizaba, se levantó y caminó hasta el lugar donde por instinto arrancó lo que aún le quedaba de orgullo a la peli blanca. Cuando sucedió lo de Momoshiki decidió aprender tanto como pueda sobre el clan al que pertenecían, con un único objetivo, evitar que más casos relacionados con ese clan surgieran. Lo de los cuernos fue algo que aprendió no hace mucho en cuanto a las investigaciones, quería estar al tanto con qué trataba, en su principio no confió en esa información como podría. Fueron encontradas en un libro más viejo que algunos seres, además la forma de obtención de este fue de dudosa descendencia. Pero al ver las reacciones de Kaguya supo que no era mentira lo que había en aquel libro, los cuernos del clan eran su punto débil, mas no especificaba los requisitos para poder ocasionar el mayor daño, simplemente decía eso sobre las debilidades del clan. Otra razón para sentirse culpable, usó a la diosa conejo como conejillo de indias para comprobar algo, ni siquiera sabía qué más podía ocasionar, realmente raro, que su punto débil el aire no era normal, debía tener su truco. Mas eso ya no importaba lo hecho está. Tomando las 2 piezas supo que ya quedaron inutilizables, quizás si transfería chakra, nada, incluso al paso de unos segundos estas empezaron a disolverse, solo pudo maldecir en voz baja. No quedaba de otra. Se acercó hasta donde estaba la mujer y se quedó a su lado, esperaría a que despierte, no veía otra forma en la que pudieran tratar el tema, cuando Kaguya volvió a abrir los ojos, se quedó en la misma posición, estaba triste, no decir eso era quedarse corto en la palabra.
Ella sabía mejor que nadie la sensación y el trauma del abandono que ocasionan los hijos al momento en que traicionan a sus progenitores. Mas decidió usar ese momento de debilidad en la primera persona que parecía entender su dolor, no es como si se sintiera totalmente arrepentida, había usado a muchas personas con el único fin de cumplir lo que a ella le convenía, pero en esta ocasión era distinto. Pensó en levantarse, para no sentir las piernas. La rabia, miedo, amargura, desolación y abandono volvía a su mente. Lo peor de todo es que ella misma había puesto sus pies sobre su tumba. Levantó una de sus manos observando las vendas improvisadas. ¿Realmente él la había ayudado a pesar de todo? Bueno, él también fue agresivo por su lado, pero no era como si estuviera con las condiciones adecuadas para poder estar cuerdo o completamente consciente de sus acciones. Ella sabía muy bien a qué se refería con eso. Volviendo a bajar su mano, giró su cabeza hacia la izquierda observando la nada. ¿Por qué era tan cómodo el lugar? Usando sus dos manos para poder sentarse, giró y observó el jersey anaranjado con negro que portaba el hombre que estaba con ella desde hace poco. «Despertaste», susurró una voz a su derecha. A sabiendas de quién era, cerró los ojos y lentamente giró hacia dirección del sonido, eso para abrirlos lentamente y ver a la misma persona que hace unos momentos. Ella quería maldecir, mas no contaba con las energías para poder realizar tal acto, estaba cansada, si bien podría haber descansado varias horas nuevamente, el cansancio mental aún seguía presente. Kaguya Hime, esta vez el rubio la llamó por su nombre, no pudo ignorarlo más y levantó la vista para encontrarse con el rostro del rubio. Naruto puso el sufijo de princesa e intentó sonar lo más apenado posible. ¿Se podría saber qué deseas ahora, Naruto-sama? Ahora ella era quien ponía un sufijo raro. Los ojos del rubio se abrieron al momento de escuchar eso. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo nada, no cuento con el poder siquiera de estar cerca de una presencia como la tuya, prosiguió Kaguya explicando el porqué del nombramiento. No pudo contestar nada, simplemente se levantó y extendió la mano a la peli blanca esperando que ésta la recoja. Eso causó que la mirada de la mujer se pusiera triste a la vez que molesta. ¿No se dio cuenta de lo que hizo? ¿Quieres que tome tu mano y que me levante?, preguntó Kaguya con amargura. Obviamente el rubio fuera de entender bien la razón de su malestar. Ella se le quedó mirando. Mientras el rubio aún seguía sonriendo, la ignorancia era algo que está resaltando en ese momento. La mano extendida seguía, mas la mujer no se movía, simplemente jugaba con el jersey que ahora está en sus manos, ignorando completamente al rubio. Sé que no es posible que me perdones, pero si es que vamos a estar en este lugar, lo mejor sería que no llevemos bien, ¿no crees?, comentó intentando hacer que reaccionara. No voy a levantarme, fue una respuesta simple, muy sencilla y fácil de entender. Naruto seguía mirando cómo la peli plata jugaba con el jersey, si bien se había levantado asustada y llorando, ahora parecía más razonable, más tranquila y menos asustada que hasta hace poco. Bueno, la actitud pasó a arrogante una vez más, no hacía falta ser un genio para identificar lo que estaba por suceder. El rubio ya pasó esto unas cuantas veces desde que llegó. Pero esta vez no sería agresivo o siquiera pensaría en hacerle algo negativo. Bueno, supongo que era de esperarse, pero sabes, sería bueno el que mejores él cómo reaccionamos ambos. Sé que es difícil, yo aún me hago la idea de qué puedo hacer, pero sabes, Naruto comenzó hablando mientras daba unos pasos hacia atrás y se alejaba un poco de la mujer, la cual, mientras jugaba con el jersey, se lo había puesto para ver cómo le quedaba. Deberías ponernos de acuerdo, quizá hasta logremos solucionarlo de salir de aquí, finalizó el rubio con la esperanza de hacer reaccionar a la peli blanca. No quería realmente salir de aquí, si lo hubieran mandando a un lugar de forma individual, fácilmente él optaría en quedarse por todo el tiempo que sea. Pero como está queriendo cumplir los caprichos de la diosa con el único motivo de aliviar su carga mental por lo que hizo, simplemente dejaría eso de lado. Kaguya, al escuchar la propuesta de salir del lugar de donde se encontraba, se emocionó un poco. Debería suponer que puedes abrir una puerta si es que ofreces eso, tú mejor que nadie sabe. No quería terminarlo, no quería admitirlo, le dolía. Entiendo, pero penosamente no cuento con la capacidad, pero, vamos, acompáñame, veremos cómo se soluciona, ¿te parece?, preguntó extendiendo su mano una vez más hacia la mujer. Después de despojarme de todo lo que me quedaba, ¿aún crees que quiero ir?, fue una pregunta que más bien parecía que afirmaba. Estuve pensando en eso, ¿qué te parece? No cuentas con el chakra, tampoco se te regenera, pero puedo dártelo. Fue interrumpido. Mi capacidad de retención también se vio afectada.
Cada cosa extra que decía le dolía, si tan solo le hubiera dado parte de su chakra sin hacer la novel que hizo esto no hubiera pasado, simplemente sería otorgarle un poco y luego al salir del lugar lo tendría de vuelta. Realmente ya no sabía qué decir. No veo el punto de tomar tu mano e irme contigo, de hecho podría tomar tu mano pero no podría levantarme de igual forma, comentó Kaguya, soltando no directamente, pero sí la realidad actual. ¿Por qué sería eso? Puedo ser un ancla para que puedas abrir el portal, consumirás mi chakra y puedo ser el conductor, supongo que en teoría funcionaría, comentó Naruto volviendo a agacharse frente de la peli blanca la cual lo miraba de forma inquisitiva. Pensando en la forma en la que él podía manipular su poder funcionaria, las ideas de robar todo su chakra fueron cortadas. ¿De qué sería cuando no podría manejarlo? Quizá esa sea la solución, pero de igual forma no puedo levantarme, prosiguió Kaguya comentando, parecía que no entendía la indirecta. Ya estaba empezando a molestarle aquello, puesto que el rubio parecía mucho más sumiso que antes. No vio el problema a la hora de mostrar su enojo. Naruto entendía que ella sí quería salir de aquí, pero lo que no comprendía era el por qué no se levantaba. Bueno, si de esa forma sería, no espero la contestación puesto que tomó la mano de la mujer haciendo que se abrieran sus ojos en par, casi al instante sintió la energía recorriendo su cuerpo, podía ser temporal y quizá nunca más sintiera esto pero, el chakra estaba fluyendo libremente en ella. Aún así, no podría levantarse. Sé que puedes usar ahora tus poderes, no estamos en los mejores términos lo sé, pero al menos intentemos llevarnos bien, comentó sonriendo entrelazando los dedos. Kaguya solo rodó los ojos mientras apretaba también la mano del rubio, no por nada, sino por el miedo de perder el tan preciado chakra. Normalmente sería volver a la dimensión de origen más fácil, pero como el sello se aplica a mí y con las capacidades tan reducidas, no te ofendas, tienes chakra más que suficientes. Pero eres un bastardo por lo que me hiciste, comentó con casualidad tocando un punto que ahora era sensible en la psiquis del rubio. Puedo llevarnos a otro lugar, obviamente al ser alterna a la que estábamos será totalmente diferente, incluso dudo siquiera que existe una versión nuestra en ese lugar, pero eso solo lo hace más fácil de acceder puesto que no habrá una intervención cuando entremos por tener a dos seres con los mismos rasgos en el mismo lugar, terminó su explicación Kaguya al momento de que empezaba. Esto era un juego de niños para ella, a pesar de lo limitada que estaba, aún podía acceder como quisiera a los demás lugares. Una vez la ruptura color negro se abrió, Naruto observó la emoción del rostro de Kaguya al pensar en salir del lugar. Al instante que él comenzó a caminar sintió como la peli blanca se arrastraba por la fuerza de su mano al ser apretada, era obvio que él la estaba estirando. ¿Princesa? Preguntó confundido al ver la forma de actuar la diosa. Una vez más la había llamado inconscientemente princesa, quizá ese era su método para referirse a ella cuando estaba nervioso. No voy a levantarme, comentó la peli blanca mirando al suelo evitando el contacto visual con el rubio. Aún seguía con eso, a pesar de estar enfrente de su salida no quería admitirlo, solo recordar la carencia actual de esa capacidad le causaba que temor, creado por la persona que ahora estaba tomando su mano. No sigas con eso, sé que quieres salir, vamos, deja ese orgullo y ponte de pie, intentaba hacer entrar en razón Naruto. ¿No comprendes, verdad? Preguntó ella ahora observando la grieta que había creado, anhelaba el poder salir de una vez de ese lugar. De hecho el chakra de Naruto circulaba con eficiencia en ella a pesar de que solo era contacto físico. Aún así, con el refuerzo no podía mover ni un maldito músculo de sus piernas. No puedo levantarme porque no puedo, mis piernas no funcionan, comentó con amargura mientras mordía su dedo pulgar. Los ojos de Naruto se abrieron ante la comprensión de lo que había intentado transmitir con anterioridad. Comenzó a hablar de forma dudosa el rubio. ¿Fue por mi culpa? Preguntó con dolor mientras que se acercaba aún más a la peli blanca, levantando la parte del kimono que cubría las piernas. Piensa en dónde estás tocado, idiota. Le gritó con enojo mientras con su única mano libre procuraba estirar su kimono hacia abajo. Naruto en sí estaba en una encrucijada mental, si bien estaba latiendo la culpa, al momento de tocar las piernas no encontró nada raro, de hecho estaban muy bien torneadas, la piel cremosa y suave, cuando comprendió que estaban en perfectas condiciones las piernas no pudo evitar pasar una de sus manos acariciando uno de sus muslos, el cual era suave, esa piel, ¿cuánto tiempo había pasado desde que estuvo con una mujer para estar tan loco? ¿Terminaste de acosarme? Al comienzo Kaguya pensaba tomarlo con humor, pero conforme sintió cómo él pasaba su mano por su muslo y la forma en que lo acarició y la miraba se preocupó. No necesitaba ahora una posible violación en ese estado tan deplorable.
Quería su fuerza de vuelta. Ese poder capaz de hacer temblar el mundo, el que la adorara como la diosa que era, pero ahora en este momento ella sí estaba permitido llamar al rubio monstruo porque a comparación de ella, él poseía todo el poder. Quizá estuviera actuando de forma más simpática por así decir, pero el odio de despojarla de todo aún seguía latiendo allí. Odiaba eso. Abrió los ojos de sobremanera al momento en que fue levantada del suelo. Sintió una mano bajo sus rodillas a modo de cargarla como princesa, por reflejo llevó su mano a la parte del cuello del rubio para poder obtener la estabilidad. Más tarde podremos discutir de lo que haremos y prometo que te pagaré lo que te hice, si me pagas lo que tú hiciste, claro, comentó el rubio al momento de pararse enfrente de la brecha. Kaguya sabía que no tenía opción, si era tirada así a su suerte, solo terminaría como juguete sexual. La idea de estar con el rubio no era desagradable, más bien aterradora. El miedo se volvió algo frecuente en estos últimos días, horas, lo que sea, cuando llegó el rubio. Prometo que haré lo que puedo, fue un sí forzoso de parte de Kaguya, pero era lo único que obtendría de ella. Naruto lo sabía por lo cual sonrió, era el momento de entrar. Naruto con Kaguya en sus ingresaron, no sin antes que el rubio prometa algo. Hasta que vuelvas en ti yo seré tus piernas fueron palabras sinceras de un hombre roto. No quiera confiar en nadie en este momento, pero, negarle ese derecho a la única persona que sabría lo que se siente. Realmente Kaguya tenía sus defectos, mas sabía que devolver una promesa sí lo haría, sin soltar la mano del rubio. La peli plata cerró los ojos mientras se agarraba más fuerte del cuello de Naruto al sentir cómo estaban por pasar.